es mi hogar, soy peregrino. Amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Les saluda su servidor en Cristo, Jaime Tario Portillo. Y Nectalivia Lobos, que siempre estamos aquí contentos de estar con ustedes, amigos y hermanos. Un saludo para todos. Probando los espíritus. Muy bien, amigos y hermanos, vamos a seguir con este estudio que estamos desarrollando con el hermano Necta desde hace ya algunos días, y esperamos no aburrirles, pero al más de eso, pues esperamos mejor ayudarles, ¿verdad? Estamos acá compartiendo este estudio basándonos, como siempre, allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Y luego también el versículo 6, que nos da la salida de cómo probar los diferentes espíritus, o sea, profetas que han salido por el mundo, que son muchos, como ya lo hemos estado estudiando a lo largo de estos estudios. Y pues vamos a continuar este día, por supuesto, probando, ¿verdad?, en el sentido de el espíritu de confusión, analizar el espíritu de confusión. Este espíritu que muchos no lo ven, muchos lo ven todo así como algo natural, ven cientos y miles de congregaciones y grupos religiosos, unos practicando una cosa, otros practicando otra, y pues todo lo atribuyen al Espíritu Santo, ¿no? Y entonces vamos a tratar de aclarar esta cosa, porque mucha gente lo ve como algo normal, como algo natural, pero realmente el diablo está cegando el entendimiento, como dice 2 de Corintios 4:4. Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Ahora, pero bajo una pantalla de imitación. Claro, o sea, el hecho es de que las cosas no es que se vean como que no son espirituales. Las cosas que estamos viviendo actualmente, las cosas llevan bastante de Biblia, hermano Jaime. Lo hemos dicho en otras ocasiones, de que uno de los problemas que tenemos ahora para identificar el espíritu de error es que va mezclado la doctrina errónea, va mezclada con parte, un poco de verdad. Con parte de verdad. Y eso se hace muy difícil para poder verificar si es falso o no. Por eso nosotros debemos de hacerlo a la luz de la Escritura. No podemos de otra manera, porque es muy... la semana pasada hablábamos de palabras fingidas, que estos hombres hablan palabras fingidas para que las personas puedan creer de que están del lado de Dios o de parte de Dios. ¿Y qué es una palabra fingida? ¿Qué podemos decir de una palabra fingida? Bueno, decir de que hablan bien de Dios. Estos grupos no hablan en mal de Dios, hermano Jaime. No, claro que no, ellos hablan en bien. Ellos no hablan en mal del Espíritu Santo, aunque están blasfemando lo que el Espíritu Santo dice, pero no hablan en mal. En palabras no hablan en mal de Él, pero en los hechos sí están blasfemando del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amigos, estamos acá dando inicio a este estudio y esperamos que usted esté con nosotros, pendiente. Si algún amigo o hermano está ahí escuchándonos, tiene alguna duda e inquietud, ahí está el número de teléfono, el 2669-5150, siempre está a su disposición, no lo olvide, lo damos una sola vez al principio del programa. Así es. ¿Verdad? Una sola vez, 2669-5150. Grábeselo, anótelo, y en cualquier momento en el trayecto del programa, los 30 minutos, usted puede llamarnos y comentarnos. No importa por dónde vayamos, nosotros no nos perdemos el hilo, ¿verdad? Siempre bien recibida la llamada. Así es. Entonces, vamos a hablar del espíritu de confusión. Pero antes queremos declararle, ya hemos estudiado ampliamente en estudios anteriores sobre la iglesia bíblica. Así es. La Biblia es muy, muy importante, esa iglesia, porque hemos dicho de que no encontramos otra iglesia. En el Nuevo Testamento no encontramos una iglesia que no sea del Señor. Y es lastimosamente cuando hablamos con las personas de que no conocen la iglesia del Señor. Así es, esto es bien desconocido. Mucha gente cree, como ya se dijo, que Dios viene, Cristo viene en el día final, y Él va a sacar un poquito de cada grupo, y que esto va a componer la iglesia de Cristo. Error. Cuando usted dice eso, estamos hablando de que de apóstoles y profetas va a sacar 4, de Asamblea de Dios 4, Testigos de Jehová 1, 2, la Iglesia de Cristo 1 o 2, y mormones unos 3. Así piensa la gente. Católicos otros poquitos por ahí. Sí, ¿no habrán brujos también por ahí? Bueno, de todo un poquito. Entonces vamos a tratar de aclarar esta cuestión a la luz de la Biblia. Así es, tenemos ahí una llamadita, vamos a ver. Pero parece que ya nos siguió sonando, ¿verdad? Sí. Vamos a seguir esperando que vuelva nuevamente la llamada, pero sí, estamos aclarando esta cuestión. Pues sí, porque mucha gente dice que el Señor va a sacar 2 de una iglesia, 3 de otra, y le hacía yo la pregunta, ¿no estarán ahí los brujos también mezclados en un grupo? Porque también cuenta, porque los brujos también tienen Biblia para hacer sus cosas, hermano Jaime. Y ¿cómo quedamos ahí de que un poquito y aquí, otro poquito allá, como una ensaladita? Eso es un espíritu, el Espíritu hermano, Santo. Es bien bastante común
Pues a esto vamos a llegar a la conclusión. Sí. Al final de este estudio queremos aclarar eso. Que la mayor parte de la gente dice, ¿verdad? Vaya a la iglesia que le quede más cerca. Sí. Porque como todas son buenas, ¿verdad? Todas son buenas. Según el mundo, Sí, según la así es. gente, dice, todas son buenas, por tanto, vaya a la iglesia que más le guste, la que le quede más cerca, y no importa, ¿verdad? Con tal sea cristocéntrica, dicen ellos, ¿verdad? Sí, sí. Que crean en Cristo y eso es suficiente. Para mí la palabra cristocéntrica no sé qué sentido tiene, pero para mí cristocéntrica debe ser que de verdad sea Cristo en el centro de todo. Pero lastimosamente la gente dice cristocéntrica a aquel que anda Biblia, Sí, y el nombre nada más. el nombre. Pero no oyen a Cristo. No lo escucha. Y andan Biblia. Y ya eso hace de que ya sea cristocéntrico. Pero realmente queremos decirle, según Efesios capítulo 5, yo tenía este capítulo, hermano, en el programa anterior, Sí. y por el tiempo no lo estudiamos, no lo analizamos, no lo leímos, ¿verdad? Así es. Pero me gustaría leerlo antes de entrar en materia de análisis de este espíritu de confusión. Sí, sí. Porque dice Efesios 5, y me gusta mucho este pasaje, porque Cristo en el Nuevo Testamento, amigos y hermanos, nos enseña que edificó una iglesia. Así es. Mateo 16, versículo 18, él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así es. Él dijo mi iglesia y no usó el término plural, Mis. sino una. Así es. Una iglesia. Y esa iglesia se encuentra en el Nuevo Testamento, se describe, se lee en el Nuevo Testamento. Así es. Esta iglesia tiene su forma de adorar a Dios y práctica de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles. Y el mismo Pablo escribe esta carta, hermano, Efesios. Efesios 5, y dice, y pone un ejemplo. Yo le preguntaba a usted, recuerda, la Sí, semana pasada, así es. ¿cuándo mi esposa es mi esposa Sí, verdaderamente? así es. ¿Cuándo hace la voluntad? ¿Cuándo es fiel Cuando o es cuando fiel. es infiel? Así es. ¿Cuando es fiel Eso- o cuando es infiel? No, sencillamente cuando es fiel. Ahora, cuando es fiel. ¿cuándo la iglesia es de Cristo? ¿Cuando le es fiel o cuando le es infiel? Cuando es fiel. Lógicamente, la Biblia enseña así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estoy leyendo Efesios 5, 22. Así es. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, Sí. así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El ejemplo para que nosotros entendamos la relación que tiene Cristo con la iglesia es el matrimonio. No hay nada más claro para nosotros que un hogar, ¿verdad? Un Así es. matrimonio, hombre y una mujer unidos en matrimonio. El hombre es cabeza de la mujer y la mujer está sujeta a su marido, según el plan de Dios, por Sí, así supuesto. es el plan. Y luego encontramos acá, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo muere en la cruz del Calvario por esta iglesia y esta iglesia existe gracias al sacrificio de Cristo. Los hombres han edificado muchos grupos religiosos, pero Así no han es. muerto por sus iglesias. No han muerto. Cristo murió por su iglesia. Por supuesto que estos grupos religiosos dicen que son iglesias de Cristo, pero de nombre, de dicho, pero en práctica, en obediencia, en doctrina, estamos examinando en este estudio de Probando los Espíritus que realmente quedan Fuera. a una distancia del cielo a la tierra. Así es. Pero según el versículo tienen que estar sujetas la iglesia a Cristo. Así es. Y cómo estos grupos religiosos que se dicen cristocéntricos, ¿cómo pueden estar sujetos? Si usted observa, hermano Jaime, cada grupo de estos tiene diferente doctrina. ¿Cómo entonces pueden estar sujetas a Cristo? Si Cristo no va a estar, al igual que el Espíritu Santo, no va a estar de acuerdo con tanta enseñanza. Bueno, aclarando esta cuestión, hermano, lo primero que encontramos al empezar a investigar las enseñanzas de las varias agrupaciones que hoy, ¿verdad?, por supuesto hacen milagros, como ya lo hemos venido analizando, supuestos milagros de Sí. diferentes índoles y en el nombre de Cristo, dicen, y el Espíritu Santo. Lo que encontramos en estos grupos religiosos es que enseñan doctrinas que entre una y la otra se contradicen. Se contradicen. Se así es. contradicen. Se supone, oiga mi amigo, hermano, se supone que si el Espíritu Santo estuviera obrando en ellas, tendrían que hacer haber gran entendimiento y unidad, ¿no?, en doctrina, Así entre es. todas. Tendría que haber. Tendría que ser así. Pero la realidad es que se encuentra una gran confusión. Pero la pregunta que viene ahora para usted que nos escucha es esta: ¿es el Espíritu Santo el espíritu de la confusión? ¿Es el Espíritu Santo el autor de la división que existe entre esas sectas? El Espíritu Santo declara, mi amigo radio oyente, en 1 Corintios 1, versículo 10. Este Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, oiga lo que dice en 1 Corintios 1, versículo 10. Dice el apóstol: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa
una misma, sí, que no dice haya hay una misma cosa, dice, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta es la voluntad del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, así es. Pero ¿qué es que estamos viendo nosotros? Pues, ¿es esto lo que estamos viendo en el mundo? ¿A lo que todos le dicen bueno? No, no, para nada, para nada. Realmente, si nosotros tenemos 5 sentidos y podemos llegar a la razón, y porque tenemos 5 sentidos para razonar, ¿no? Sí. Razonar a lo que es correcto, a lo que es lógico. ¿Es posible que el Espíritu Santo, mi amigo oyente, esté revelando una doctrina a una secta y otra a otra iglesia que contradice en cierto sentido a la otra? No. Ahora, esto es confusión. Así es. Sí. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo va a estar revelando una cosa a uno, luego otra cosa diferente al otro, ¿verdad? Hermano, y cuando habla de que hablen una misma cosa, está hablando de hablar de opiniones, de ponerse de acuerdo en cosas de que usted se inventa. De eso estará hablando el apóstol cuando dice que hablen una misma cosa. Estará hablando de eso. ¿Sabe qué pasa aquí, hermano? Sí. Primeramente, en la iglesia de Corinto estaban algunos que estaban dividiéndose en grupos. Así es. Religiosos, en grupos, siguiendo a hombres. Apolo, yo soy de Pablo, yo de Cefa, yo de Apolo y yo de Cristo. Sí. ¿Acaso está dividido Cristo? No, no. Porque como dicen ahora, yo soy de apóstoles y profetas, Sí. yo soy de Asambleas de Dios, yo soy testigo de Jehová, yo soy bautista, Sí. yo soy de... Ahora, Pentecostal. pregunto, ¿Juan el Bautista tendría iglesia? No. No, ni siquiera existía la iglesia cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio. No, no tenía. ¿Los apóstoles y profetas tendrían iglesia? No tenían porque no ellos murieron. fueron miembros en la iglesia. Así es, porque no murieron ellos por la iglesia. Pero, sin embargo, nosotros encontramos un montón de grupos religiosos semejantes. Pero dice el Espíritu Santo: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oiga usted este término, Sí. en la autoridad de Cristo, Así es. porque Él lo mandó. Esta es la voluntad de Cristo, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, ¿sí? Sí. Dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que implica bajo Autoridad. su voluntad. Autoridad, sí. Que habléis todos una misma cosa. ¿Qué cosa, hermano? Como dice usted, serán opiniones, inventos humanos, que yo creo, yo pienso, a mí me gusta así, y que si otro se pone de acuerdo conmigo en mis opiniones, en mis ideas, ya está en la misma mente y el mismo parecer. Sí, pero mía, no de Cristo. Sí, no, para nada. Ahí estamos hablando ya de mandamientos. Ponerse de acuerdo, pero en las cosas que Dios Ha manda. dicho. Es ahí donde tenemos que ponernos de acuerdo todos a hablar lo mismo, si no queremos estar fuera. A veces una palabrita, hermano, nos conlleva a grande enseñanza. Sino que habléis todos una misma cosa. Sí. Luego, Mateo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Todas estas cosas. ¿De qué cosas está hablando la Biblia? Pues está hablando de la doctrina de Cristo. De la doctrina de Cristo. De la doctrina, la enseñanza que hemos aclarado muchas veces. Y que no haya, dice, entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, todos tenemos que pensar igual. Pensar, pero no de acuerdo a mi hermano, Sí. sino pensar de acuerdo a la mente de Cristo. Eso dice Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que tener la misma mente todos. Sí. La mente de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que obrar y trabajar y enseñar de acuerdo a la enseñanza de Cristo. Así Si es. hablamos otra cosa, como dice la Biblia, que no esté de acuerdo a la sana doctrina, Así es. pues nos envanecemos y nada sabemos, dice la Así Biblia. es, eso dice. Y nos apartamos de la verdad, delirando en cuestiones y contiendas, ¿verdad? Que traen problemas para el pueblo de Dios. No, tenemos que estar unidos En una misma en mente. un solo pensamiento, Sí. la enseñanza de Cristo y los apóstoles. Eso es lo más lógico, que nosotros tenemos que estar guiados por lo escrito. De esa manera nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Jamás vamos a pretender nosotros estar bien con Dios, con el Señor, con el Espíritu Santo, si hacemos nuestra voluntad. Sí. No tenemos que hacer nuestra voluntad. Y eso es lo que se ve ahora en los grupos religiosos. Cada grupo religioso haciendo su propia voluntad. Así es. Si usted los cuestiona, cada uno, usted le pregunta a un apóstol y profeta, ¿y usted hacen lo mismo que los de las asambleas? No, hacemos cosas parecidas, pero en esto no. Y el Espíritu Santo está obrando ahí, está de acuerdo con esa división de pensamiento, de doctrina. ¿Estará de acuerdo? Imagínense, hermano, que hay grupos religiosos. Yo tengo entendido esto, que hay grupos religiosos que tienen sus reuniones. Sí, Tienen sus reuniones en privado, los líderes, así es.
y se ponen de acuerdo, llegan a tener acuerdos. Así, así. Y en estos acuerdos es donde se formula el llamado manual interno, Así es, el sí. estatuto interno. Sí, tienen de eso. Tienen. Vea, un estatuto interno, un manual interno es un libro escrito, o sea, lleno de reglas, leyes. Así como la constitución que nosotros tenemos en el Política, gobierno, ¿verdad? política, de lo constitución político. política. Hay una constitución donde está ese libro, Así donde es. están todas las reglas, las leyes que todo ciudadano en El Salvador Debe de tenemos respetar. que respetar. Sí. Ahora, ellos se reúnen, se ponen de acuerdo en un sínodo, ¿verdad? En una Sí. reunión y escriben en este libro que se le llama, ¿verdad? Manual interno, estatuto interno, que toda secta, grupo religioso lo tiene, Sí. menos la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia del Señor. Así es. Todos los grupos religiosos tienen esto. Sí, lo tienen. Allí están los mandamientos e ideas de hombre. Pero lo más triste de todo, hermano, hermano Jaime, es que se le hace más caso a esos libros. La gente está obedeciendo más esos estatutos internos Sí. que a la propia Biblia. Hermano, ¿y el estatuto interno de la Iglesia de Cristo La Biblia. cuál es? La Biblia. El Nuevo Testamento, Sí, ¿verdad? no tenemos el Nuevo Testamento, no tenemos por qué nosotros andar inventando más cosas. ¿Dónde tenemos las reglas nosotros para adorar? Él no ha escrito, él no ha escrito. Segunda de Timoteo, si no me equivoco, capítulo 3, versículo 16, ahí dice para qué es buena la escritura. No sé si lo podemos leer. Sí, sí. Eh, Sí, toda la escritura es No inspirada por necesitamos nosotros estatutos internos ni nada de que se parezca, porque tenemos nosotros la escritura, que esa nos guía por todo lo que nosotros debemos de hacer y necesitamos hacer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, si no estoy tan mal en... Toda la escritura es inspirada por Dios Sí. y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para instruir en justicia. Sí, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. necesitamos otro libro. No, No necesitamos otro el libro. Nuevo Testamento, escrito guiado por el Espíritu Santo a los apóstoles, está escrito como un manual interno Así es. lleno de reglas para que la iglesia esté sujeta a ellas, a estas reglas del Nuevo Testamento. Por eso nosotros hablamos de la iglesia de Cristo en términos de la iglesia del Nuevo Testamento, Así es. la iglesia nuevo testamentaria, porque se deja guiar por la enseñanza del Nuevo Testamento y los apóstoles. Entonces, pero estos grupos hacen esto. Por eso estamos preguntando, ¿enseñará el Espíritu Santo a un profeta que debe usar instrumentos de música en el culto de adoración y luego a otro profeta que los instrumentos de música no deben usarse en el culto? Imagínate. ¿El mismo Espíritu Santo? No puede. No puede el Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo del que hablamos o se habla en la Biblia, no puede estar de acuerdo. Entonces la gran pregunta es que ¿cómo es posible que el Espíritu Santo esté revelando una doctrina en una secta y otra que la contradice en otra denominación? Es ilógico. Ahora, yo creo que esto no tiene sentido decir que el Espíritu Santo de Dios esté obrando en esto, hermano. Yo creo que es hasta blasfemia. Es lo que yo le decía, que las personas ahora no están hablando en mal del Espíritu Santo, ni del Señor, ni de Dios, así directamente. Con palabras no lo están haciendo, porque la gente se iría de sus reuniones. Pero sí lo están haciendo con sus hechos, que es peor. Lo están haciendo con los hechos. Están blasfemando desde el momento en que están diciendo que esto es permitido por Dios o por el Espíritu Santo. Están blasfemando. Están blasfemando. No es posible, mi amigo. Estas preguntas que estamos haciendo son preguntas para razonar, ¿no? A la conciencia, sí. A la conciencia, porque el asunto es razonar, y razonar a los de la Biblia, Así es. y considerar esto porque poco se considera. Bueno, yo veo que la mayoría de los grupos religiosos todos dicen hermanos, todos están bien, para ellos no hay problema. Y a mí lo que me siento que me molesta un poco, porque me molesta el hecho de que se hagan a veces los líderes religiosos, porque no se les llama de otra forma, porque así se autodenominan ellos, que se hagan los inocentes, se hacen los inocentes como que todo es lo mismo, y creo que el Espíritu Santo no está de acuerdo con ese tipo de personas que están llevando al infierno a tantas personas que con tanta devoción, podemos decir, están ahí. Claro que sí. Yo he usado un término, cuando estábamos hablando de la iglesia bíblica, la Sí, iglesia sí. de Cristo, usé un término y lo vuelvo a usar ahora, son más terroristas que los de las Torres Gemelas en Nueva York. Sí. Así es. Porque estos están llevando al infierno a miles, millones de almas a través del engaño. Bueno, Satanás está obrando finamente a través de los falsos maestros. ¿Con qué lo comprobamos?
Porque el tema que estamos llevando es probando los espíritus. Y primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice de que no debemos de creer a todo espíritu, sino que debemos probar los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Por qué entonces estas personas dicen que todos los grupos religiosos están bien, cuando el mismo Espíritu Santo dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo? ¿Hace cuánto de tiempo dijo eso el apóstol? Sí, ¿o será que esta gente está esperando esto, hermano? Creo que lo están esperando. ¿Están esperando que salgas a ver de dónde? No, es que es ahí donde yo creo. Hay muchas personas que están creyendo que va a salir un grupo religioso diciendo que Dios no existe, o que Dios es malo, que el Señor no sirve. Declarado. No, Satanás no trabaja de esa forma. ¿Y entonces de qué sirve lo que dice Pablo? Dice que con disfraces se disfrazan como ángel de luz. Como ángel de luz. Se están disfrazando como ángel. Es decir, se parecen al verdadero apóstol, se parecen al verdadero evangelista. Hacen cosas que parecen que son de Dios. Se parecen al verdadero cristiano. Todo es parecido, porque lo imitan. Así de fácil. Así es, mi amigo radio oyente. Pero la gran pregunta que estamos haciendo, preguntas, ¿verdad?, que llegan a la conciencia, que nos ayudan a quedarnos allí meditando. Por favor, quedémonos un momento, por lo menos un segundo, meditando. ¿Puede Dios revelar a un profeta que debemos guardar el 7º día de reposo hoy día, y luego a otro varón de Dios revelar que no se debe? ¿Cómo es esto? Entonces Dios está contradiciendo. No se puede contradecir. Quienes nos contradecimos. Pero como todos dicen que son buenas, hermano. Entonces ahora entendemos cuando dicen todas son buenas. Usted citó un versículo. No importa la iglesia que vaya. Hermano Jaime, usted citó un versículo muy bueno al principio. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. Pues el Dios de este siglo ha cegado la mente de las personas. Cuando decimos incrédulos, no estamos diciendo solamente el que no ha creído. Los que están en diversos grupos religiosos, estos son incrédulos. Porque ¿qué es un incrédulo? Alguien que no hace. Eso es un incrédulo. Y el Dios de este siglo, que no es más que ¿quién? Satanás. Satanás dice. Ha cegado el entendimiento. Y eso hace de que para que toda la gente vea que es bueno. Y de esta manera, mire, todo mundo va directamente al castigo eterno. Es una muerte silenciosa. Yo así le llamo, la muerte silenciosa. Porque no hace mucha bulla. Claro. Y pensando en lo que el apóstol dijo, que muchos falsos profetas han salido, usted sabe cuántas personas hay contagiadas de SIDA, hermano Jaime, en el mundo entero. Son millones. Millones. ¿Con qué se empezó? Con una persona. ¿No será necesario entonces probar los espíritus, ya que el mismo apóstol lo dijo casi hace 2000 años, que muchos falsos profetas habían salido por el mundo? ¿Cuánto no habrá ya de falsos maestros en el mundo, como para que alguien venga a decir que todos los grupos religiosos son buenos? Creo que cometemos el error más grande, creer eso. Yo, hermano, esto es muy serio, hermano. Parece que no es serio, ¿verdad? Pero sí tiene mucha seriedad, mucho peligro. Realmente, siempre debemos de estar haciendo el llamado y el comunicado a las iglesias de Cristo a sacar a la luz esta verdad, a declarar estas verdades, porque para eso hemos sido llamados, como dice la Biblia, que somos columna y baluarte de esta verdad. Hay que sacarla a la luz y enseñar a la gente y cumplir así este mandamiento, este deber y compromiso de todos de probar los espíritus. Sí. Porque realmente yo no sé, hermano, por qué la gente se confía tanto y lo ve todo bien, como si no hubiera problemas, cuando realmente Dios nos está advirtiendo, nos está enseñando, nos está advirtiendo de muchas maneras en la Biblia. Bueno, nosotros como cristianos, hermano Jaime, usted sabe que cuando nosotros nos reunimos para adorar a Dios y pasa el predicador al frente, nosotros jamás tenemos la Biblia cerrada. ¿Con qué propósito? Claro. ¿Por qué? ¿Debemos nosotros confiar en todo predicador? No debemos. Un cristiano verdadero no debe confiar en todo lo que el predicador dice. Porque como humanos podemos cometer errores y podemos enseñar cosas que no están escritas. Y es ahí donde se hace necesario que estemos todos despiertos, alertas, vigilantes. Porque es posible que algunos hermanos no puedan ver este peligro que está sucediendo al haber un predicador enfrente
enseñando diferentes cosas. Y aunque sea predicador local, no debemos confiarnos. No, a eso me refiero. Sí, claro. Me refiero a eso, no me refiero a que solo que llegue un visitante, sino todo predicador que pase por el púlpito debe ser probado con la Escritura. Porque como humanos que somos variables, y un mal espíritu también se nos puede meter en nuestra mente y podemos estar enseñando diferentes cosas y tenemos algo que nos hace que no nos apartemos de ella, la Escritura. Claro. Sí, siempre comenzamos por la propia casa, ¿no? Debemos comenzar por ahí. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, y de vosotros mismos saldrán Así es. hombres perversos que arrastrarán tras sí a los discípulos del Señor. Claro, porque podemos estar alertando a las personas de afuera y nosotros podemos quedarnos sin el consejo. Que en la casa no estamos cuidando de que puede entrar polilla, Claro. ¿verdad? Siempre la polilla entra, o sea, estamos hablando de espíritus, y un espíritu es que entra de diferentes maneras. Mucho cuidado, hermanos y amigos, por esto que dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Las varias religiones que alegan apoyar sus enseñanzas en la revelación del Espíritu Santo, pues no están de acuerdo, ni están unidas en cuanto a muchas doctrinas importantes, tales como, por ejemplo, el origen de la iglesia, el establecimiento del reino. Muchos están esperando el reino todavía, no lo olvide, sí. que algún día vamos a estudiar sobre eso, del premilenialismo, ¿verdad? Sí. O no están de acuerdo tampoco en el destino de los muertos, a dónde van los muertos. Otros no están de acuerdo en la segunda venida de Cristo, no están bien allí. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. El bautismo, unos creen en el bautismo, otros no lo creen, otros bautizan para ser miembro en propiedad del grupo religioso. Y la reconciliación, la obra de la mujer en la iglesia y otras doctrinas importantes como estas, Así es. no están de acuerdo muchos grupos religiosos. Sí. No están unidos en estas doctrinas de tanta importancia. El silencio de la mujer en el culto, la ofrenda que es cada domingo, dice la Biblia. Así es. Que los instrumentos de música, que el fin del mundo, el establecimiento del reino, estas cosas, hay problemas. ¿Y estará de acuerdo el Espíritu Santo? Que ellos, cada uno tiene su diferente enseñanza, hermano Jaime, ya que cuando hablamos de doctrina hablamos de enseñanza. Cada grupo religioso de eso está de acuerdo en una parte de lo que usted mencionó ahorita, y otro está de acuerdo en la otra está de acuerdo en la otra, pero ni uno está de acuerdo junto. Claro. Está de acuerdo. Vamos a estudiar muy despacio un día de estos puntos, ¿verdad? Ya que hemos mencionado, por ejemplo, las cuestiones estas de doctrinas, que Sí, son muy importantes. muy importante. Ahora, ya hemos visto que realmente, pues sí, es necesario probar los espíritus. Ahora, no podemos atribuir estas cuestiones al Espíritu Santo, mi amigo y mi hermano, porque cometeríamos un gravísimo error decir que el Espíritu Santo es el autor de tanta confusión religiosa. Sabemos que hay gente que se pregunta esto, está Sí. ahí, que no entiende, ve las cosas, las analiza, pero no hay nadie que le diga nada. Sí. Entonces él dice, pues estoy confundido, no Mejor, sé. O se queda que no se reúne, o se queda en el grupo donde está porque no haya respuesta. Sí. Cuando yo hablo de todas estas doctrinas importantes que no están de acuerdo, estos grupos religiosos, todas presentan las mismas pruebas de ser guiadas por el Espíritu Santo, fíjate, hermano Nick. Sí, así es. Todas dicen que son guiadas por el Espíritu Santo. Sí, eso alegan ellos. Ahora, sueños, revelaciones, que milagros, que lenguas desconocidas, ¿verdad? Así es. Sanidades, una emoción intensa que les asegura, ¿verdad?, de su salvación, y así otras cosas más. Porque ellos están diciendo que Dios les revela, Sí, que Dios así les es. está revelando todos los días, que Sí. ayer les reveló una cosa, hoy les está revelando otra cosa nueva. Pero, Sí. mi hermano, ¿qué pasa con la Biblia? ¿Que no tenemos la revelación completa ya? No, simplemente no le hacemos caso. Simplemente, ese es el error más grande que cometemos cuando no nos conformamos a lo que está escrito. Y siempre estamos esperando más y más. Lo cierto es que eso ya es el mismo apóstol, el apóstol Pablo dice en Gálatas 1:6, que no debemos nosotros, que ni aunque venga un ángel diciendo cosas diferentes, no debemos creerla. Por lo tanto, ya tenemos todo ahí revelado, y eso es importante Sí. para nosotros. Pablo lo dijo bien claro, porque no he rehuido, dijo, anunciaros todo el consejo de Dios. Todo, Todo. no dejó nada. Y Pablo dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así es. ¿Verdad? Leyendo, Leyendo. no esperando emociones. No esperando otras cosas. No esperando emociones. Por tanto, mi amigo radioyente, ¿cómo podemos saber cuál, si alguna de ellas realmente es la religión que Dios aprueba? ¿Y cuál, si alguna de ellas enseña el camino por el cual el hombre puede alcanzar la salvación? Si estamos diciendo que todas, pues,
hacemos que el Espíritu Santo sea el autor de la terrible confusión que en ellas hay y de la división doctrinal que las caracteriza. No podemos llegar a esa conclusión. Nosotros, al menos la Iglesia de Cristo, no. Estamos seguros del 100% de lo que la Biblia dice y estamos basando nuestra enseñanza, nuestra creencia, nuestra práctica en la palabra escrita, el Nuevo Testamento, bajo la enseñanza de los apóstoles. Esto, hermanos y amigos, lo vamos a seguir estudiando el día de mañana, si Dios nos permite el tiempo y la vida. Vamos a seguir adelante en cuanto a la enseñanza de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los puntos doctrinales que tenemos en la Biblia y que Están vigentes. están vigentes, pero que algunos los creen, otros no los creen, algunos Así es. practican una cosa, otros otra cosa, todo diferente? Pero Así es. ¿cómo estamos nosotros viendo la Biblia? Y cómo el mundo está viendo la Biblia. Vamos a aclarar eso en otra ocasión, si Dios nos permite, a la luz de las Escrituras, y vamos a oír al apóstol Pablo en su enseñanza que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Vamos a hablar de esa doctrina, si Dios permite, en la próxima audición. Que el Señor nos bendiga, hermanos y amigos. Amén. Sembraré la simiente preciosa. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias, amados oyentes, por su fina y amable sintonía. Usted ha escuchado su programa.